El señor Reddit dice. Mi esposa dijo que me inculparía de algo después de que descubrí su aventura, así que instalé cámaras que expusieron sus mentiras y me ayudaron a ganar todo en el divorcio. Hace unos días, mis hijos encontraron un conejito y lo trajeron a casa, rogándonos que lo dejáramos quedarse. Pero no podemos tener un conejo salvaje y ya tenemos varias mascotas. El conejito era lo suficientemente grande como para valerse por sí mismo, y traté de decirle amablemente a mis hijos que debía regresar a casa con su familia. Estaban tristes pero aceptaron llevarlo de regreso. Sin embargo, yo estaba ocupado con el trabajo y no podía ir con ellos, así que fue mi esposa. Le dije que llevara el conejito a unos arbustos espinosos al final de la propiedad y lo soltara allí porque ese era el lugar más seguro para hacerlo. Vivimos en una zona rural llena de depredadores. Bueno, volví al trabajo, pero un rato después mis hijos regresaron corriendo a la casa llorando fuertemente, con mi esposa detrás tratando de calmarlos y decirles que no era tan grave. Pregunté qué había pasado y mi hijo mayor dijo que mamá los hizo soltar al conejito en medio del patio y que un halcón se lo llevó. Incluso describieron los gritos del pobre conejito. Estaba horrorizado y luego enojado con mi esposa por no soltarlo como le había aconsejado. Ella se defendió y dijo que solo era un conejito, que los niños lo superarían. Pero le dije que eso estaba absolutamente mal y que le advertí sobre los depredadores, y ahora nuestros hijos tuvieron que ver cómo un halcón se llevaba al pobre conejito. Ambos niños se encerraron en sus habitaciones y dejaron de hablar con su madre durante días. Y cuando ella intenta hablar con ellos, la llaman la asesina del conejito. He intentado mediar, pero mis hijos siguen enojados y yo también sigo molesto con mi esposa por cómo ocurrieron las cosas. Ella está enojada conmigo por no respaldarla y dijo que como esposo y esposa siempre debemos apoyarnos mutuamente. Pero tuvimos una discusión donde señalé que en muchas ocasiones ella no me ha respaldado a mí. Ella también comenzó a llorar y se fue a nuestra habitación a hacer pucheros. Ahora estoy pensando que fui yo quien arruinó todo, así que un amigo me sugirió que preguntara aquí si soy el imbécil. Editar, sí, entiendo que los halcones también necesitan comer y que están por toda nuestra zona. Simplemente no quería que mis hijos vieran algo así siendo tan pequeños, tienen 4 y 5 años. Yo crecí como un chico de campo y mi esposa es una chica de ciudad, y cuando yo era niño, en cualquier situación similar con algún animal salvaje que atrapáramos, intentábamos soltarlo en un lugar donde tuviera una oportunidad de sobrevivir. Editar 2, no le grité a mi esposa. ¿Dónde exactamente en mi publicación dice que hice eso? La reprendí, sí, pero no le grité, ni siquiera cuando discutimos más tarde. Lo hicimos en susurros para que los niños no nos escucharan. Y no pude ir con ellos a soltar al conejito porque no podía alejarme de mi oficina. Trabajo desde casa la mitad de la semana y tengo que estar cerca del teléfono en todo momento para contestar si me llaman durante el horario laboral, a menos que esté en mi hora de almuerzo. Tampoco llamé a mi esposa con el apodo de asesina del conejito, como lo están haciendo nuestros hijos después de lo que pasó. He intentado que dejen de hacerlo. No voy a llamar a mi esposa de esa forma, es degradante y estaría actuando como un matón. Editar 3, disculpas por tantas ediciones, pero mis hijos no estaban jugando en el patio sin supervisión. Mi esposa es ama de casa y estaba con ellos cuando encontraron al conejito. Ellos regresaron corriendo a la casa con el conejito y yo tuve que decirles que necesitaba ser liberado. Editar 4, no puedo creer que tenga que hacer otra edición, pero la gente sigue señalando lo mismo. No, esto no fue copiado de algún video en línea. No he visto dicho video, pero no dudo que exista. Los halcones se llevan animales pequeños todo el tiempo, así que realmente es tan sorprendente que esta situación le haya pasado a otras personas además de los que grabaron un video similar. Yo ciertamente no lo creo. Y mi propiedad es casi completamente de terreno plano y con césped, salvo por la casa y un árbol. Tengo 4 acres. El pasto fue cortado por última vez el domingo, así que estaba bastante bajo. Ese pobre conejito prácticamente tenía un blanco en la espalda, porque los halcones están siempre dando vueltas por la zona. He estado luchando contra los halcones desde que era niño, protegiendo a los polluelos con mi vieja pistola de aire. A los halcones les encantan los conejitos pequeños, por eso le dije a mi esposa que los soltara en los arbustos. Editar 5, estoy tan malditamente harto de que la gente diga los halcones también tienen que comer o el ciclo de la vida o que soy un imbécil por desafiar a la naturaleza. Cuando era niño, tenía que proteger a los animales de los halcones para mis abuelos. Los granjeros también tienen derecho a proteger a sus animales de los depredadores. No íbamos a dejar que los halcones vinieran a llevarse todos los pollitos que quisieran, lo cual habrían hecho a diario. Sí, yo estaba ahí afuera con una pistola de aire, pero eso solo los ahuyentaba, más que otra cosa. Nunca derribé a uno. Oh, claro que le di a algunos, pero apenas. Todo lo que hacía era hacerlos dar la vuelta y volar lejos. Y no he disparado a un halcón en 25 años. Nunca disfruté dispararle a nada vivo. Mi abuelo era el que salía con armas de verdad a cazar halcones y coyotes. Pero crecí muy familiarizado con los halcones llevándose animales pequeños. Los halcones no tienen problema para encontrar comida en nuestra zona, pero son oportunistas, como la mayoría de los depredadores. Por eso quería que soltara al conejito en los arbustos. Pero como dije en una edición anterior, no podía dejar mi escritorio, algo que mucha gente todavía no parece entender o no se molestó en leer.
Actualización, no estoy seguro si este es el lugar correcto para publicar esto, pero no se me ocurre ningún otro. Para quienes me recuerdan, soy el tipo cuya esposa hizo que nuestros hijos soltaran un conejito salvaje en medio del jardín después de que yo le aconsejara que los llevara a los arbustos para soltarlo de forma segura. Un halcón se llevó al conejito justo frente a nuestros hijos, que en ese momento tenían 4 y 5 años, y se alteraron mucho con su madre. Luego corrieron llorando hacia mí. Nuestros hijos empezaron a llamar a su madre la asesina del conejito. Ese apodo parece apropiado ahora, y otras personas también la llamaron así después de que se supo sobre su aventura. Lo que pasó con ese pobre conejito es historia antigua comparado con lo que tengo que contar ahora. Estoy hablando como un hombre libre después de haber terminado el divorcio hace un par de meses. Esto va a ser bastante largo y complicado, así que abróchate el cinturón. Editar, app significa pareja de aventura. Disculpas por no aclararlo antes. Le mostré a mi esposa mi publicación original en Reddit y se enojó muchísimo conmigo, tanto que tuvimos una fuerte pelea y luego me dio la ley del hielo por otra semana. Intenté que nuestros hijos dejaran de maltratar a su madre después del incidente del conejito, incluso con pequeños castigos y tiempos fuera. Pero el apodo de asesina del conejito seguía apareciendo cada vez que se enojaban con ella. Mi esposa abandonó su actitud fría después de un par de semanas y admitió que debió haberme escuchado respecto al conejito y debió llevarlo a los arbustos como dije. Afirmó que solo sintió que necesitaba defenderse porque no quería estar equivocada. Acepté esa disculpa y yo también me disculpé por haber hecho la publicación en Reddit. Quería que fuéramos a terapia de pareja, pero ella se negó. Actuaba como si no hubiera nada malo en nuestro matrimonio, y decidí no presionar más el tema ya que aparentemente las cosas estaban mejorando. Pero después de unas semanas, mi hija mayor vino a mí y me dijo que quería contarme algo. Había otra razón por la que estaba tan enojada con su madre, más allá del conejito, pero tenía miedo de decírmelo. La consolé y le dije que podía decirme cualquier cosa. Lo que me dijo me dejó en shock y cambió todo al instante. Me dijo que desde hacía meses, mamá había estado trayendo a un hombre algunos sábados cuando yo estaba en el trabajo, y lo había presentado como su amigo especial. Ella había logrado que nuestros hijos guardaran el secreto por medio de sobornos, pero mi hija mayor se dio cuenta de que algo andaba muy mal y pasó tiempo reuniendo el valor para contármelo. Los niños saben cosas y captan lo que pasa muy rápido. Me molesta mucho cuando la gente descarta eso. Había notado que mi esposa estaba actuando algo diferente últimamente. Estaba más irritable con todos, especialmente con los niños. Intenté hablar con ella al respecto cuando le mostré mi primera publicación y simplemente se desquitó conmigo por cualquier cosa que se le ocurriera. Insultó mi apariencia, mi carácter, mis hábitos, incluso a mi familia. Hasta sacó a relucir que yo solía fumar. Dejé de fumar hace más de 10 años. Luego se encerró en nuestra habitación y lloraba tan fuerte que se escuchaba en toda la casa. Así que cuando mi hija mayor vino a mí, terminé atando cabos. Mi esposa me estaba engañando, y su comportamiento era muy similar a los cambios de humor que tuvo cuando estaba embarazada de nuestros hijos. Digo similar porque era aún peor. Por lo que he investigado en línea y por lo que amigos e incluso un consejero me han dicho, mi esposa estaba muy afectada hormonalmente y también proyectaba por su infidelidad. No puedo decir que soy un experto en psicología, pero parece tener sentido. Quería que todo fuera un malentendido, pero rápidamente ordené e instalé algunas cámaras ocultas sin que nadie lo supiera. Hice que las entregaran en mi trabajo para que nadie en casa las viera. Luego las instalé un día que mi esposa salió a pasar la noche con sus amigas. Fue muy fácil conectarlas y enlazarlas al Wi-Fi. En solo unas horas ya podía monitorear cada parte de la casa desde mi computadora de casa, mi laptop y mi computadora del trabajo. Al principio me preocupaba estar exagerando. Pensé que si me equivocaba, simplemente podría quitar las cámaras y nadie lo sabría jamás. Pero no, mis peores miedos se confirmaron, ya que obtuve muchas pruebas en solo la primera semana. El hombre que mi esposa tomó como pareja de aventura es un excompañero de trabajo suyo. Lo recordaba bastante bien, ya que parecía muy cercano a ella cada vez que lo conocía en distintas reuniones. Mi esposa dejó su trabajo hace años para ser madre de tiempo completo, después de quedar embarazada de nuestro primer hijo. Fue una decisión mutua en ese entonces. Mi esposa se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo, ya que eran sus mejores amigos, pero ya no más. Lo que estoy a punto de contar básicamente la hizo ser odiada por todos. Primero que nada, la pareja de aventura es menor que mi esposa por unos 10 años. Ella lo había entrenado en su antiguo trabajo para ocupar su puesto cuando ella se fue, y ambos se mantuvieron en contacto. Muy cercanos. Mi esposa y yo tenemos más de 40 años, pero no lo parecería al verla. Es absolutamente hermosa. La confundían seguido con alguien de veintitantos, y supongo que aprovechó eso. Terminé confiándole todo a mi hermana y le mostré las grabaciones de las cámaras ocultas. Ella me dijo que lo había sospechado desde hace tiempo, y que una vez vio a mi esposa en un bar local demasiado cercana con un hombre que no era yo. Pero como no se besaron ni nada mientras los observaba, solo muchas caricias en el hombro y la espalda baja, no me lo contó antes porque no estaba segura. Terminé comprando un rastreador GPS también, y después de instalarlo, lo escondí en la cajuela del auto de mi esposa.
Mi hermana y su esposo accedieron a ayudarme y siguieron el rastreador la siguiente vez que mi esposa dijo que saldría con amigas. Ella fue a un lugar completamente diferente, 30 kilómetros más lejos de lo habitual, y ahí se encontró con su amante. Mi hermana y su esposo los observaron desde el coche durante un rato y notaron que él le acariciaba el vientre mientras hablaban. También lo grabaron en video. Cuando vi esa grabación supe que tenía que estar embarazada de ese tipo, ya que en casa estaba extremadamente cambiante. Mi hermana y su esposo tuvieron que calmarme porque me convertí en un desastre total. Quise calmarme con alcohol, pero mi hermana, con toda razón, me dijo que eso sería lo peor que podría hacer en ese momento. Luego decidí pedir unos días de permiso en el trabajo, pero le dije a mi esposa que en realidad me iría de viaje de negocios. No pudo estar más emocionada con la noticia y no se esforzó mucho en ocultar su entusiasmo por mi ausencia. ¿Quién es esta mujer? Definitivamente no es con la que me casé hace casi 20 años. ¿Alguien idéntico a ella tomó su lugar? ¿Es una extraterrestre? ¿Alguna vez la conocí realmente? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía todo, así que llegué a la conclusión de que tratar de entender algo no me serviría de nada. Tenía cámaras en toda la casa, y mi hermana y cuñado accedieron a quedarse con los niños unos días porque les encanta visitar a sus tíos en la ciudad. Esto le dio a mi esposa la oportunidad perfecta que estaba esperando. Llamó a su amante solo unas horas después de que me fui y él apareció esa misma noche para pasarla con ella. No entraré en detalles sobre lo que hicieron por toda la casa, puedes imaginarlo por ti mismo. Pero encima de todo, se la pasaron burlándose de mí. Hablaron abiertamente sobre su bebé y sobre cómo necesitaban resolver la situación antes de que su vientre comenzara a notarse, ya que ella tenía más de 3 meses de embarazo. Y no había forma de que pudiera fingir que ese bebé era mío. El amante es de otra raza, así que sería bastante obvio desde el nacimiento que el bebé no era mío. Mi esposa minimizó sus preocupaciones y dijo que tenían meses para encontrar una solución. Luego, sin pudor alguno, admitió que esa ni siquiera era su primera infidelidad, se acostó con otro hombre cuando tenía 29. Le dijo a su amante que estaba harta de fingir ser la buena esposa, que estaba cansada de estar con un hombre aburrido como yo, que la hacía sentirse vieja. Y que si no fuera porque yo era tan estable financieramente, me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso su amante le preguntó qué pensaba hacer con nuestros hijos. Sus palabras exactas fueron, que se los quede él. Ya ni siquiera quería estar cerca de nuestros hijos, porque pensaba que me preferían a mí. Y pronto tendría a su bebé de segunda oportunidad de todos modos. Casi lanzó la laptop contra el piso en el motel por lo asqueado que estaba, pero me contuve. Me tomé unas cervezas, cené en un restaurante y luego vi una película. Después pasé media noche acostado en la cama pensando, hasta que por fin me dormí. Creí conocer a mi esposa también. La amaba y le habría dado todo lo que tenía para ofrecer. Pero al final, algunas personas son simplemente malvadas. Y nunca puedes saber realmente quiénes son hasta que revelan su verdadero yo. Ahí mismo decidí que la destruiría en el divorcio. Normalmente soy un hombre amable y tranquilo, pero si me haces enojar lo suficiente, puedo convertirme en tu peor pesadilla. Fui a una firma de abogados para ver abogados de divorcio al día siguiente y pedí que me dieran al más despiadado que tuvieran. Vivo en un estado donde se considera la culpa en el divorcio, así que mi esposa estaba arruinada en el momento en que obtuve evidencia en video de su infidelidad. El abogado al principio se mostró algo escéptico de que quisiera contratarlo tan rápido, hasta que le expliqué la situación con más detalle y le mostré parte de las grabaciones. Fue entonces cuando esbozó una sonrisa diabólica y nos dimos la mano. Dijo que comenzaría de inmediato, porque este era el tipo de caso en el que a los abogados de divorcio les encanta hundir los dientes. Hice que entregaran los papeles del divorcio a mi esposa unas semanas después, un día que yo estaba trabajando desde casa y los niños estaban en la escuela, la mayor en kinder y el menor en preescolar. Los papeles fueron entregados directamente a las manos de mi esposa por el alguacil local. Las cámaras lo captaron todo. Se la veía asustada mientras abría el sobre, leía el contenido y luego perdía totalmente el control. Entró corriendo a mi oficina para gritarme, pero yo me mantuve completamente sereno todo el tiempo. Mentalmente ya me había desconectado completamente de nuestro matrimonio. Mi esposa quería discutir. Yo solo le dije que ya había tomado una decisión y que quería que se fuera de mi casa. Yo soy el único que ha pagado la hipoteca. Ella me gritó que no podía hacerle esto, y luego me amenazó con decirle a todos que la había golpeado, y que haría que me despidieran de mi trabajo. Le dije que adelante, que inventara cualquier mentira que quisiera. No le serviría de nada. No es como si no estuviera ya planeando arruinarme, considerando que está embarazada del amante. Se le abrieron los ojos como platos y me preguntó cuánto sabía. Solo le dije que sabía lo suficiente, y repetí que quería que se fuera. Se negó y dijo que esa casa era tan suya como mía. Luego se encerró en la habitación. Vi por las cámaras del dormitorio cómo tuvo un ataque emocional, luego sacó su teléfono y llamó a la policía. Estaba actuando como si estuviera en completo pánico, pero tenía una sonrisa enorme en el rostro mientras lo hacía. Era toda una actriz. Si no supiera ya que era una mentirosa, habría creído esa actuación por teléfono sin dudarlo. Esperé a la policía con la puerta principal abierta y les dije que pasaran al llegar.
Al principio llegaron enérgicos y listos para un enfrentamiento, pero la casa estaba limpia y no había señales de pelea. Mi esposa salió corriendo del dormitorio y se aferró al chaleco de uno de los oficiales, llorando y diciendo que yo era un maníaco. Le pedí a uno de los otros oficiales que me dejara mostrarle evidencia de lo que realmente estaba ocurriendo, y accedió. Eso realmente sorprendió a mi esposa, ya que no sabía que la había grabado. Mostré al oficial las grabaciones desde una laptop, primero un video donde mi esposa decía que inventaría cosas para arruinarme la vida, luego las imágenes de la sala después de que salió corriendo de mi oficina hacia el dormitorio, y después el video desde la cámara del dormitorio donde llama a la policía y miente. Todo lo grabé desde varios ángulos. Incluso cuando ella les dijo a los policías que yo la había golpeado, no tenía marcas ni señales de agresión, y todas las cámaras de la casa mostraban lo contrario. Le entregué a la policía una memoria USB y les dije que contenía toda la evidencia en video de cómo ella los había llamado bajo pretextos falsos. Incluso ante todo esto, ella mantuvo su mentira diciendo que yo era un abusador, e incluso trató de argumentar que las grabaciones eran ilegales y por lo tanto inadmisibles. Pero le señalé que eran legales, ya que eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa y no se grabó nada en público. Mi esposa miró a los oficiales y les dijo que hicieran algo. Y lo hicieron. Ella fue la que terminó esposada. Se puso a llorar como una niña pequeña. Yo solo podía sentarme ahí sacudiendo la cabeza. Esta fue la mujer a la que amé durante tantos años. Pensaba que era una persona maravillosa, inteligente y encantadora. Cuán equivocado estaba. Mientras la policía se la llevaba, gritaba que no podían hacerle eso, pero no puso resistencia. De lo contrario, le habrían añadido el cargo de resistirse al arresto. Después de que se la llevaron, cancelé todas las tarjetas de crédito que estaban a mi nombre y detuve cualquier depósito futuro en la cuenta bancaria conjunta. Así que tuvo que usar únicamente su propio dinero para pagar su fianza. Había ahorrado bastante durante los años en que aún trabajaba, mientras que la hipoteca siempre estuvo únicamente a mi nombre, así que no estaba en bancarrota. Volvió por su coche, para lo cual yo ya había tenido la cortesía de empacar varias de sus maletas con su ropa y otras cosas, y dejé la llave sobre el asiento. Así que ni siquiera necesitó volver a entrar a la casa. Los padres de mi esposa vinieron a hablar conmigo un día después de que ella salió de la cárcel. Inicialmente solo tenían la historia tergiversada que ella les había contado, que básicamente era lo mismo que trató de decirle a la policía. Su padre, especialmente, estaba listo para atacarme, aunque ya mayor, es grande y fuerte, pero cuando le pregunté si sabía algo sobre el asunto de la infidelidad o el embarazo de su hija, se sorprendió bastante y me dio la oportunidad de explicarme. Saqué la laptop otra vez para mostrarle a mis suegros las grabaciones. Cuando descubrieron la verdad, estaban horrorizados. Dijeron que no podían creer que esa persona fuera su hija. Me pidieron disculpas y dijeron que seguirían en contacto para ayudar con los niños. Entonces, delante de mí, llamaron a mi esposa por altavoz y la confrontaron con sus mentiras. Ella intentó insistir en su versión hasta que le dijeron que estaban conmigo en ese momento y que habían visto las grabaciones. Lo sabían todo y querían que se fuera inmediatamente de su casa. Ella intentó retroceder y justificarse, pero mis suegros dijeron que no la habían criado para ser una adúltera egoísta que intentara incriminar a su propio esposo. Le dijeron que ya no era su hija, y la desheredaron por teléfono en ese instante. Colgaron antes de que ella pudiera decir algo más. Intentó volver a llamarlos, pero ignoraron todos sus intentos. Y cuando regresaron a su casa, no solo ella se había ido, sino que había destruido varias cosas dentro de la vivienda, lo cual hizo llorar a mi suegra. Aún así, sigo considerando a mis suegros como parte de mi familia, porque aún vienen de vez en cuando a ver a sus nietos. Pero mi ex esposa está prácticamente muerta para todos nosotros. Más tarde, ella regresó con su amante, Ab, para empacar el resto de sus cosas. Ab ni siquiera se atrevió a entrar a la casa, y mi ex se negó a dirigirme la palabra mientras recogía lo que le faltaba. Sabía que había cámaras por todos lados y se condenaría aún más si intentaba cualquier cosa. No estaba solo, mi hermana y mi cuñado también estaban ahí para vigilarla. Mi cuñado se encargó de vigilar a Ab desde la ventana. Mi ex aún estaba empacando cuando los niños regresaron a casa, y no hizo el más mínimo intento de hablar con ellos, ni siquiera cuando el más pequeño lloraba pidiendo por ella. Antes de irse, se llevó algunas de las fotos que teníamos de nuestra boda de la pared y las tiró al suelo para romperlas. Creo que esperaba que yo reaccionara por la forma en que me miró mientras lo hacía. Pero como no dije nada, simplemente tomó su última bolsa y salió por la puerta. Después de que se fue, tuve que llamar a mi madre, que es anciana, para que viniera a quedarse conmigo un tiempo porque no podía cuidar solo a mis hijos. No podía tomar mucho tiempo libre del trabajo y tampoco tenía muchas opciones de guardería. También pedí pruebas de ADN para mis hijos. Estaba seguro de que eran míos, pero varias personas me dijeron que, por si acaso, debía saberlo. Afortunadamente, sí, ambos niños son míos. Y también me hice una prueba de enfermedades de transmisión sexual, y salió limpia, así que no hay preocupación por ese lado. Aproximadamente una semana después, mi esposa apareció nuevamente en la puerta de mi casa diciendo que aceptaría un divorcio limpio si yo también lo hacía. Eso significaba que ella se quedaría con la mitad de todo si yo aceptaba, pero le dije que no directamente a la cara.
Hubo algo de discusión de ida y vuelta, y ella básicamente admitió que se había dado cuenta de que la ley en este estado no estaba de su lado. Nos conocimos, nos comprometimos, nos casamos y vivimos toda nuestra vida en este estado. No había forma de que pudiera salir de esto sin perder mucho, a menos que yo accediera a un acuerdo, lo cual no hice. Entonces le dije que me había traicionado a mí, a nuestros hijos, a sus padres y prácticamente a todos al tener una aventura. Luego le cerré la puerta en la cara. Se fue en silencio y no la volví a ver hasta el juicio unos meses después. En el tribunal de divorcio, mi esposa ya estaba visiblemente muy embarazada y había contratado un abogado. El amante, Ab, no apareció por ningún lado. Esperaba que ella mintiera ante el juez, y de hecho lo intentó un par de veces, pero yo tenía suficiente evidencia en video para refutar cualquier mentira. Así que realmente no tenía ninguna oportunidad. En lugar de eso, trató de alargar el divorcio simplemente negándose a cooperar y haciendo varias exigencias. Quería, para empezar, la mayor parte de mis ahorros. Y también quería una larga lista de otras cosas que me pertenecían, además de que yo le comprara su mitad de la casa, aunque nunca había pagado nada por ella. Por mi parte, estaba luchando por la custodia total de los niños y para sacar su nombre del título de propiedad de la casa. Tenía evidencia en video que respaldaba cómo había dicho que ya no le importaban realmente nuestros hijos, y cómo había dicho que inventaría mentiras. Mi esposa trató de retrasar el proceso y cambiar sus demandas repetidamente, pero el juez no le permitió seguir alargando las cosas. Este estado es un estado de culpa, lo que significa que el cónyuge infiel tiene muy pocos derechos en el divorcio, y su intento de incriminarme solo empeoró aún más su caso. Al final, perdió toda custodia de nuestros hijos y se fue con nada más que sus pertenencias, lo que se podría considerar un acuerdo financiero justo dadas las circunstancias, y el coche que yo le había comprado anteriormente. El título del coche estaba a mi nombre, pero lo transferí sin problema como parte del acuerdo. Ella no había hecho ningún intento por hablar con nuestros hijos durante todo el proceso de divorcio, así que obtuve la custodia total. La casa ahora es completamente mía y estoy completamente libre de ella. Mi ahora ex esposa intentó seguir difundiendo mentiras sobre mí ante otras personas, tanto antes como durante el divorcio, pero mi hermana se encargó de contarle a todos sobre la infidelidad. Pronto, todos los amigos en común la cortaron por completo cuando se dieron cuenta de quién estaba diciendo la verdad. Ella y su amante se fueron de la ciudad juntos después de que terminó el divorcio. Escuché que el amante no fue despedido, pero sí transferido, no sé a dónde, pero sé que mi ex tuvo que irse con él. Podrían haberse ido a congelarse a Groenlandia por lo que me importa. Solo estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex probablemente ya debió haber tenido a su bebé de reinicio y espero que haya valido la pena para ella. Esto no era lo que pensaba que terminaría publicando en Reddit, después de hablar simplemente de que mi esposa liberó a un conejo donde un halcón pudo atraparlo. Pero muchos de los comentarios que recibí sobre cómo actuaba mi esposa me hicieron darme cuenta de que debía haber estado prestando atención a las señales de advertencia mucho antes. Supongo que simplemente tuve puestas unas gafas color rosa durante todo nuestro matrimonio. Pero ya todo terminó. Gracias a cualquier lector que haya llegado hasta aquí. Sé que fue mucho que leer, pero esta es mi vida. Edición, saqué el nombre de mi ex del título de propiedad de la casa porque todos los registros bancarios que pudieron obtener mostraban que solo yo había pagado por ella. Mi ex también discutía constantemente con el juez, y en un estado con ley de culpa, ser un infiel confirmado te pone en muchos problemas durante un divorcio, es comparable a tener un acuerdo prenupcial firmado en tu contra. Y cuando dije que contraté al abogado más rudo del bufete al que fui, lo decía en serio, el hombre era como un oso y un tiburón al mismo tiempo. El pago que recibió mi esposa fue de $60,000, y también se quedó con el auto que le compré nuevo hace un par de años, que me costó $50,000. El coche ya estaba completamente pagado, y le transferí el título como parte del acuerdo. A mi ex también se le ofreció custodia parcial de nuestros hijos, pero como se había visto el video donde decía que ya no le importaban, no se molestó en reclamar ningún tipo de custodia y renunció voluntariamente a todos los derechos sobre nuestros hijos al darse cuenta de que no podía salirse con la suya. Y para quienes puedan pensar que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piénselo de nuevo. La policía aquí no se anda con juegos, y mi ex, con una sonrisa sociópata en la cara, intentó incriminarme como un esposo golpeador. Eso es más que suficiente motivo para arresto. ¿Crees que fue justo el desenlace del divorcio considerando todas las acciones de ambos? Te leo en la sección de comentarios mi Reddito. No olvides que si te gustó el video puedes dejar un like y suscribirte al canal. Recuerda que tu apoyo es muy importante para nosotros.